¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis razonable de todo aquello que nos afecta. Un asunto delicado porque es un asunto que se ha ido profundizando con el tiempo, que no se ha resuelto y que sabemos que es muy complicado resolverlo, pero tampoco se observa que haya avances que sean importantes en él. Y la verdad es que es un asunto que mortifica, que lastima, que causa mucho dolor, sobre todo a la gente que vive en el estado de Jalisco. Porque usted sabrá que en Jalisco hay actualmente 15,943 personas desaparecidas, según corte del Registro Estatal de Desaparecidos hasta el pasado 30 de septiembre del 2025. También se desaparecen los cadáveres en una entidad congelada y flagelada por una severa crisis humanitaria. Hasta las cifras declaradas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su más reciente censo sobre servicios periciales y médico-forenses, publicado el 2 de septiembre del 2025, hasta esas cifras reflejan una cantidad infinitamente menor de cuerpos y restos humanos en resguardo del servicio médico-forense. El homicidio doloso es un delito del fuero común y durante 2024 se recibieron para procesos de investigación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales un total de 100,019 cadáveres. En el censo sobre servicios periciales médico-forenses 2024, realizado por el INEGI, se consigna que quedaron en resguardo de los servicios forenses de las Fiscalías General de la República y las fiscalías estatales, quedaron en resguardo 10,045 cuerpos sin identificar. Vemos en la diapositiva número 3 una gráfica descriptiva de cadáveres y restos de seres humanos almacenados en los anfiteatros de la Fiscalía General de la República y de las unidades estatales, según entidad federativa y tipo de restos, de acuerdo con este censo del 2024. En esta tabla lo que es importante que usted revise es lo siguiente. Vemos el caso, por ejemplo, de Veracruz, donde se registran 2,773 cuerpos, Quintana Roo con 1,609 cuerpos, y hasta ahí podríamos pensar que las cifras son razonablemente normales. Pero si nos vamos a la diapositiva número 4, vamos a ver un caso muy raro. En la diapositiva número 4, que se refiere al mismo tema, fíjese usted con cuidado en la penúltima línea que se refiere al estado de Jalisco. Ahí vemos, por ejemplo, que dice que los cadáveres y restos de seres humanos almacenados en anfiteatros de la Fiscalía General y de los estados, en el caso de Jalisco, solamente se registran 4 cadáveres y ningún segmento ni ningún fragmento de cuerpo que hayan quedado de alguna manera en control del gobierno de Jalisco. No hay ningún registro al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede suceder un dato de esta naturaleza en una encuesta de esta naturaleza cuando sabemos que en Jalisco el problema de la crisis humanitaria es verdaderamente importante? ¿Por qué solamente están 4 cuerpos en resguardo del Servicio Forense de Jalisco? Bueno, este extraño caso fue aclarado el jueves 18 de septiembre. Este informe del INEGI se dio a conocer el 2 de septiembre y este extraño caso fue aclarado el jueves 18 de septiembre del 2025 por el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera Martínez, quien reconoció en rueda de prensa que la institución a su cargo tiene en custodia un promedio de 1,300 cuerpos completos, así como 8,000 segmentos humanos. 8,000 segmentos humanos. Fue un error en la transmisión de la información entre el instituto y el INEGI. De hecho, me llama la atención también que otros estados aparecen en 0. Entonces, algo ocurrió ahí con el sistema de la transmisión de la información entre las fiscalías, en este caso, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con el INEGI. Es decir,
el director del Instituto Jalisciense dice: fue una falta de comunicación entre el instituto y el INEGI, y por eso sale ese número tan extraño y tan arbitrario de que, de acuerdo con este censo, en Jalisco solamente había 4 cadáveres en custodia y ningún segmento o fragmento de cuerpo entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, el caso de los cuerpos en resguardo del Servicio Médico Forense de Jalisco no es el único en el cual se muestran serias inconsistencias. El ex rector e investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, publicó en su red social X el pasado sábado 11 de octubre del 2025 que Jalisco reporta solo uno de cada 6 desaparecidos son los que Jalisco reporta a la base de datos nacional. Según la base de datos estatal del estado de Jalisco, en septiembre del 2025 desaparecieron 161 personas en la entidad, y en la base de datos nacional solamente aparecen 27 registros. Ironiza el investigador González Romero que, como es el lema del gobierno estatal de Jesús Pablo Lemus Navarro, al estilo Jalisco, desaparecen hasta los desaparecidos. Y no pierda usted también de vista algo que es muy importante. El gobierno federal hace periódicamente un reporte de las carpetas de investigación que se inician en los estados, del número de homicidios que se cometen en los estados, y ese registro que se da semanalmente, mensualmente, bimestralmente sobre el número de homicidios en los estados se basa en los reportes que hacen las fiscalías estatales a la Secretaría de Gobernación para la elaboración de esa estadística. Bien, hago esta observación por lo siguiente, porque es muy evidente que hay gobiernos que podrían estar manipulando la información, como lo reseña en el dato que le comentábamos del doctor Víctor Manuel González Romero, el ex rector de la universidad. Si vemos la diapositiva número 8, vamos a ver muy gráficamente lo que el doctor González Romero comenta con respecto al ocultamiento de datos que hace el gobierno de Jalisco con respecto al registro de desaparecidos. De acuerdo con el registro Jalisco de desaparecidos, habría 97 personas no localizadas durante el mes de septiembre, 62 localizadas con vida, 2 localizadas sin vida, para un total de 161 personas reportadas como desaparecidas que sí aparecen en el registro de Jalisco. Sin embargo, los datos que Jalisco le proporciona al registro nacional muestran que solamente aparecen 22 personas no localizadas, 25 personas localizadas con vida y 0 personas localizadas sin vida. Estadísticas muy diferentes a las que tiene registradas el gobierno de la Federación. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas es muy diferente al registro de personas desaparecidas en Jalisco, y lo vemos en la franja inferior de esta diapositiva. Personas no localizadas, 97 en el registro estatal y solamente 22 reportadas para el registro nacional. Localizadas con vida, 62 en el registro de Jalisco, pero Jalisco solamente reporta 5 casos de personas localizadas con vida al registro nacional. Y en el caso de personas localizadas sin vida, hay 2 registradas en Jalisco, pero en el registro nacional el gobierno de la entidad no reportó ninguna persona localizada sin vida. Este tipo de situaciones son los que ponen en duda la certeza de las estadísticas que, con respecto a los desaparecidos, a las exhumaciones en fosas clandestinas e incluso al registro de homicidios dolosos, ponen en duda la certeza de la información que el gobierno de Jalisco le proporciona al gobierno de la Federación. La crisis forense de Jalisco se ha profundizado en los años recientes por el incremento en el descubrimiento de fosas clandestinas en la entidad, de las cuales han sido exhumados, escuche usted, se han exhumado 2.040 cuerpos en fosas clandestinas entre el 2018 y el 2015, y el 2025, ahí hay un error. Bueno, el año en el que se experimentó la más severa crisis en este renglón de cuerpos exhumados de fosas clandestinas
fue en el 2020 cuando fueron extraídos 544 cadáveres de fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Imagínese usted lo que eso representa. 544 cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Jalisco en el 2020. Este año, hasta el cierre de septiembre, ya se habían rescatado 194 cuerpos sepultados ilegalmente en fosas clandestinas del estado de Jalisco. Y vemos en la diapositiva número 10 estas estadísticas que muestran la crudeza de esta crisis de las inhumaciones ilegales en la entidad. Ahí tiene usted la cifra total. 2,040 cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas en Jalisco. Vea el impresionante número de 544 cadáveres encontrados en el 2020 en fosas clandestinas y los 194 que hasta este momento están registrados en el caso de Jalisco durante el actual calendario. Sin embargo, también hay que tomar en consideración algo muy importante. Se han extraído de fosas clandestinas fragmentos de cuerpos, hay fosas clandestinas que no han sido adecuadamente exploradas y todos estos datos que estoy compartiendo con usted son datos de la misma Vicefiscalía en Personas Desaparecidas en Jalisco y representan el número de sitios de inhumaciones clandestinas que fueron procesados por la Fiscalía del Estado entre el 1 de diciembre del 2018 y el 30 de septiembre del 2025. Personas que han sido localizadas en sitios de inhumación clandestina en Jalisco. Y nos vamos, en Jalisco, entre 2018 y 2025, se han encontrado 217 fosas clandestinas. Así como usted lo escucha, entre el 2018 y el 2025, es decir, durante todo el periodo de Enrique Alfaro Ramírez y el primer año de Jesús Pablo Lemus, se han encontrado 217 fosas clandestinas en Jalisco y la proyección hasta septiembre del 2025 es que este calendario se superarán todos los registros anteriores, pues hasta septiembre ya se habían localizado 46 sitios de inhumaciones clandestinas realizadas al margen de la ley y el registro de este año supera al más alto que se tiene de los últimos 8 años, pues en 2022 se registraron 41 fosas clandestinas y 36 en el 2019. Lo vemos en la diapositiva número 12. Vea usted nada más las gráficas, vea las barras. La que corresponde al 2025 ya superó por completo a todas las de los años anteriores a partir del 2018, que es el año, en diciembre del 18, es cuando llega Enrique Alfaro. Enrique Alfaro gobierna completamente 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y en diciembre del 24 llega Pablo Lemus, y Pablo Lemus cumple su primer año en este 2025. Este registro que usted está viendo en pantalla es hasta el 30 de septiembre del 2025, por lo tanto todavía falta octubre, noviembre y diciembre, y a pesar de eso ya se superó en Jalisco hasta septiembre del 2025 el número total de fosas clandestinas encontradas en la entidad y superan el número más alto que se había registrado anteriormente en el 2022 de 41 fosas clandestinas. Esto le da a usted una idea muy concreta del problema de la crisis humanitaria que estamos viviendo en el estado de Jalisco, porque también hay otra cuestión que hay que tomar en consideración. Muchos de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas o incluso fragmentos de cuerpos encontrados en fosas clandestinas no entran al registro de los homicidios dolosos en el estado de Jalisco. El drama de los sitios de inhumaciones clandestinas tiene su máxima expresión en la zona metropolitana de Guadalajara. Entre 2018 y 2025 ha sido Tlajomulco de Zúñiga el municipio de la zona metropolitana de Jalisco con más fosas clandestinas, un total de 84. Nada más en el periodo de Alfaro y en el primer año de Jesús Pablo Lemus Navarro. Le siguen Zapopan con 44 fosas clandestinas, San Pedro Tlaquepaque con 22, El Salto, que también está en las inmediaciones de la zona metropolitana, con 12, lo mismo que Tonalá,
y Guadalajara con 11 fosas clandestinas encontradas. Este es un indicio muy concreto de lo delicado que es la situación de las desapariciones en Jalisco, porque muchas personas desaparecidas son personas que son asesinadas y son inhumadas de manera clandestina. Y esas muertes no entran en el registro de los homicidios dolosos, y mientras no se identifiquen los cadáveres, no se puede saber quiénes son las personas que fueron asesinadas y enterradas de manera ilegal. Vemos en la diapositiva número 14 los sitios de inhumación clandestina procesados por municipio de Jalisco entre diciembre del 2018 y septiembre del 2025. Vea usted, Tlajomulco de Zúñiga con 84 fosas, Zapopan con 44, San Pedro Tlaquepaque con 22, El Salto 12, Guadalajara 11, Tonalá 12, y así va disminuyendo, 7 en Lagos de Moreno, 9 en Ixtlahuacán de los Membrillos, que está también aquí muy cerca de Guadalajara, rumbo a Chapala, en Chapala 4, y de ahí para abajo los números disminuyen. Pero hay una cuestión que es muy importante que usted sepa. El hecho de que en otros lugares como Ameca, Arenal, Jocotepec, Piguamo, no se hayan encontrado mayores cantidades de fosas clandestinas, no necesariamente significa que no existan. Lo que sucede es que la mayoría de las búsquedas se hacen en la zona metropolitana de Guadalajara. Y otro dato que es muy importante, estamos viendo el registro de los sitios de inhumación clandestina que fueron encontrados durante el gobierno de Enrique Alfaro y el primer año de Jesús Pablo Lemos Navarro. Y el dato de que Tlajomulco de Zúñiga es el municipio que acumula más fosas clandestinas encontradas en la zona metropolitana, también inevitablemente tiene que relacionarse con el hecho de que en Tlajomulco de Zúñiga ha gobernado el partido Movimiento Ciudadano desde el 2010 hasta la fecha. Estamos hablando de 15 años consecutivos de gobiernos de Movimiento Ciudadano que empezaron justamente cuando Enrique Alfaro ganó la alcaldía de Tlajomulco en el 2009 y empezó a gobernar en el 2010. Y no hay que perder de vista que en Zapopan gobernó 2 periodos consecutivos Jesús Pablo Lemos y Juan José Frangé está ya en su segundo periodo consecutivo, es decir, Movimiento Ciudadano lleva 4 periodos consecutivos en Zapopan, el municipio que ocupa el segundo lugar en el estado por el número de fosas clandestinas descubiertas en los últimos 7 años. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, conocido como CEPAD, es una institución defensora de derechos humanos. Aquí en la entidad, calculó el miércoles 10 de septiembre del 2025 que la crisis forense de Jalisco ya rebasó los 11,000 cadáveres y segmentos humanos sin identificar, por lo que la problemática sigue creciendo mes con mes. Usted recordará que le decíamos en un principio, en una declaración del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado, que él reconocía que había en custodia del Instituto Jalisciense 1,300 cuerpos completos y 8,000 segmentos humanos. Bueno, pues en este reporte que hace esta organización conocida como CEPAD, vemos que ellos hacen el cálculo de que en Jalisco hay por lo menos 11,000 cadáveres y segmentos humanos sin identificar, algo así como 2,000 más que los que reconoce oficialmente el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Durante las jornadas regionales por los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación, Ana Carolina Chimiak, quien es la codirectora de CEPAD, expuso que la organización encontró, vía registros conseguidos por transparencia, que entre 2006 y agosto del 2025 se acumularon más de 11,000 personas fallecidas sin identificar y segmentos anatómicos en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya sea en las cámaras de refrigeración o en panteones forenses. Solo en el año pasado, esa cifra aumentó por más de 1,500 cuerpos. Esta acumulación creciente de los cuerpos revela la incapacidad de las autoridades de Jalisco para atender la crisis forense.
también contradice lo que dicen las autoridades de que hay supuestos avances en la materia y nos dejan en evidencia la magnitud de la violencia, desaparición de personas y abono a la falta de respuestas a miles de familias. Esto dijo Ana Carolina en declaraciones al reportero Lauro Rodríguez del periódico El Diario NTR. Y enseguida en la diapositiva número 18 vemos la primera parte de la tabla que muestra la capacidad de máximo almacenamiento de cadáveres o de restos humanos en anfiteatros de la Fiscalía General de la República. Como vemos aquí, vemos la capacidad que tienen los gobiernos de los estados para almacenar cuerpos. Ya sabemos que esto es muy doloroso y es muy macabro, pero el dato que me interesa que vea usted está en la diapositiva número 19. En esta diapositiva número 19 vemos, escuche usted, la capacidad máxima de almacenamiento de cadáveres del gobierno de Jalisco, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y habla ahí de que la máxima capacidad del gobierno de Jalisco es de 1,287 cuerpos. Y usted recordará que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses habla y reconoce de que tienen 1,500 cuerpos en custodia. Y CEPAD habla de que hay 11,000 cuerpos en ese periodo que no han sido identificados. Muchos de ellos siguen por allí en la morgue y muchos otros han sido enterrados sin que hayan sido identificados en su momento. Vemos en la diapositiva 20 la conclusión y vemos que de acuerdo con el reporte que hace en este caso el INEGI, estaríamos hablando de 8,079 cuerpos que están en resguardo, en custodia de los anfiteatros de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de los estados. Sin embargo, ante la dimensión que vemos nada más en el caso de Jalisco, ese número de 8,079 cuerpos, cadáveres que están en custodia de las morgues, de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, pues parece un número pequeño e insuficiente para la crisis forense que estamos viviendo en todo el país y que en particular estamos viviendo en el estado de Jalisco. Bueno, el reciente miércoles 8 de octubre del 2025, escuche usted por favor esta historia para que se dé cuenta cómo hay gobiernos y autoridades que actúan de manera irresponsable a pesar del intenso dolor que le causan a la gente por su negligencia, desdén y menosprecio e incumplimiento de sus obligaciones. Bueno, el reciente miércoles 8 de octubre del 2025, otro periódico de Guadalajara registró un dramático testimonio más de esta grave crisis forense que se vive en la entidad. La nota de Mural advierte lo siguiente: este 2025 ha sido una pesadilla para Viviana, quien buscó durante 9 meses a su hija Nancy Yadid Hernández Carrillo, quien viajó de Tabasco a Jalisco sin saber que su cuerpo llevaba desde enero del 2024 bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La nota de Mural relata que durante un año entero, una persona logró ocultarle a la señora Viviana la muerte de Nancy y se mantuvo en comunicación con ella por medio de mensajes, haciéndose pasar por la joven. Fue hasta que el contacto se interrumpió repentinamente el 22 de enero del 2025, cuando Viviana se dio cuenta de que algo pasaba y denunció en la Fiscalía de Tabasco la desaparición de su hija, que había viajado a Jalisco, esperando que la Fiscalía de Tabasco, le exigiera a la Fiscalía de Jalisco que investigara esa desaparición. Las fiscalías de Tabasco y de Jalisco se limitaron a reclamarse mutuamente la responsabilidad de investigar la desaparición de la joven tabasqueña desaparecida en Jalisco. En abril, las dos fiscalías se declararon incompetentes para investigar. Dijeron, bueno, pues ya no es asunto nuestro, y desvergonzadamente dijeron que ya no iban a investigar. Ninguna autoridad cruzó la información y confirmó la identidad de una víctima localizada la mañana del 24 de enero de 2024 en las inmediaciones del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, el Estadio de las Chivas, así se llama. Este caso
de que no hubo mayor interés en identificar el cuerpo de una muchacha, es un caso muy generalizado en Jalisco. Bueno, pues en este caso encontraron una víctima, una persona, una joven muerta el 24 de enero del 2024, cerca del estadio Akron de las Chivas, y no, la Fiscalía de Jalisco no tuvo mayor interés en identificar a esa persona. Según la reseña del periódico Mural, en mayo del 2025, la Fiscalía General de la República atrajo el caso, y detuvo a un sujeto que doña Viviana señaló desde el inicio como el presunto responsable de la desaparición de su hija. Y fue hasta el sábado 4 de octubre del 2025 cuando doña Viviana recibió una llamada de un agente del Ministerio Público Federal, quien le informó que había localizado el cuerpo de su hija. Nancy, escuche usted, Nancy tenía 20 meses en una gaveta en la morgue en Guadalajara. Así como lo escucha, así de grave es la crisis forense en el estado de Jalisco. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la generosidad de su atención. Descansen y mañana por aquí nos encontraremos.